Bueno, pues toda la economía mundial pendiente de los mensajes, de las amenazas, de la furia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Es un placer saludar a José Carlos Díez, economista y profesor de la Universidad de Alcalá. José Carlos, gracias por madrugar con nosotros. ¿Qué tal estás? Buenos días. Buenos días, ¿cómo estáis? A ver, buenos días de nuevo, a ver si ahora te podemos escuchar, José Carlos. ¿Te escucha o no? Venga, ahora sí, ahora estupendo. Bueno, ¿cómo está viviendo usted esta amenaza de Trump? Porque hoy volvemos a observar un día de esos en los que la economía financiera, los mercados financieros, se observa como el dinero huye de cualquier activo que tenga el apellido de riesgo, ¿no? Realmente el terremoto que está generando Donald Trump, el temor que está generando en la economía y en el comercio mundial es brutal, José Carlos. Pues sí, se llama incertidumbre y hasta ahora él tomó posesión, bueno, ganó las elecciones en noviembre, pero los activos y los inversores han decidido no traducir la incertidumbre en riesgo. Ahora sí, ¿no? Las primas de riesgo están empezando a subir. Yo creo que es muy poquito, Laura, porque él se encontró un mundo de altísimo endeudamiento. La deuda mundial es mayor que la del 2007-2008 y de primas de riesgo en mínimos históricos, ¿no? En todos los activos, en las bolsas, en las valoraciones, en los bonos corporativos, en las primas de riesgo de los países dentro del euro que vimos en 2012. Y bueno, él, aparte de los aranceles, ¿no? Que ya estamos viendo, bueno, ya es evidente su política proteccionista, yo creo que lo más peligroso de Donald Trump, Laura, son sus ideas sobre el dólar y sobre la posición del dólar en el mundo, ¿no? Él quiere deliberadamente depreciar o devaluar el dólar y lo va a hacer imponiendo medidas de coacción como está haciendo con los aranceles sobre los países, ¿no? Por ejemplo, ellos creen, ¿no? Su principal asesor económico, que el dólar le supone costes a los americanos. Siempre hemos explicado que el señoreaje de la moneda de reserva era positivo para el país, pero bueno, ellos dicen que no y le quieren cobrar a los bancos centrales por sus reservas, les quieren cobrar a los tenedores de dólares en el mundo, en el exterior. Bueno, si él va a aplicar eso, pues lo que está aplicando es inflación y lo que está aplicando es más prima de riesgo, por lo tanto las valoraciones de las bolsas tienen que bajar y los activos y sobre todo los tipos de largo plazo tienen que subir. Bueno, y toda la duda que nos preguntamos, la gran duda que tenemos es si Donald Trump va a conseguir reactivar su economía, reindustrializar, generar más empleo, conseguir que con toda la amenaza arancelaria las empresas vayan a fabricar a los Estados Unidos y sea su economía la gran beneficiada. José Carlos, ¿crees que esto lo va a conseguir Donald Trump? No en el cortísimo plazo, pero a lo mejor sí a un año y medio vista, porque fíjate la que está provocando en la industria de la automoción. Sí, a ver, ahí la duda es, yo creo que vamos a una economía distinta de la que hemos visto en los últimos 40 o 50 años y recuerda más a la economía del final de Bretton Woods y del año 73, ¿no? Si él consigue intervenir la Reserva Federal, que es uno de sus objetivos, echar a Powell y poner a un presidente, digamos, bizcochable, ¿no? Que se adapte a las peticiones que él hace desde la Casa Blanca. Y recordemos que la Casa Blanca y la Reserva Federal están al lado, Laura, se puede ir andando, ¿no? O sea que el presidente de la Fed puede ir a la Casa Blanca, coger sus recomendaciones de tipos. Entonces, si él consigue, a la vez que pone aranceles, poner menores tipos de interés y reactivar la economía, pues es posible que reactive el empleo a corto plazo y el PIB. Pero lo que va a provocar es una crisis de inflación sin precedentes pues desde los años 70, ¿no? Y sabemos que luego revertir eso es muy complicado, como pasó en el año 81 con el momento de la Reserva Federal, ¿no? Por lo tanto, bueno, no sé, yo me dejaría, o sea, más allá de lo que él consiga a corto plazo en objetivos de PIB y de empleo, yo creo que lo que él está provocando es un cambio en el orden financiero mundial no visto desde 1973. ¿Dónde va a acabar eso? Pues esas cosas no suelen acabar bien, Laura. La verdad es que como no sabemos dónde vamos, es difícil predecir el impacto, pero tiene mala pinta, tiene muy mala pinta. ¿Estás viendo la contundencia que te gustaría en la reacción de Europa a las amenazas de Donald Trump?
Yo creo que Europa está gestionando bien la situación, ¿no? Te enfrentas a una persona muy, muy bipolar, dicotómica, que cambia de opinión en el mismo día 2 o 3 veces, ¿no? Y bueno, de momento lo que ha hecho la Comisión Europea con buen criterio es plantarse y ante los aranceles en firme, sobre el acero y el aluminio, que es lo único que hay firme de verdad, ¿no? De momento, pues ha reaccionado con un impacto de la misma cantidad, ¿no? Y le han puesto aranceles a una serie de productos. Si él va incrementando el dolor, pues evidentemente que tendrán que ir incrementando el dolor en el otro lado. El problema, Laura, para Europa creo, y especialmente para Alemania, es si él sigue obsesionado en devaluar el dólar, la única moneda que puede actuar de alternativa es el euro, ¿no? Y eso pues puede llevar al euro a niveles de 1,20 o incluso por encima, ¿no? Entonces, en una situación de debilidad del crecimiento, ¿no? Con una crisis industrial y de competitividad, si a la economía alemana le subes el tipo de cambio y le aprecias el tipo de cambio, eso es una crisis para Alemania muy grave y ahí yo creo que Europa y el BCE tienen muy poca capacidad de respuesta ante una política Claro. tan disparatada como la de Donald Trump. Bueno, y claro, Alemania, si el euro sube, penaliza sus exportaciones y mientras tanto lo que está intentando es reflotar su economía, una economía en recesión, con mayor emisión de deuda, con mayor gasto en infraestructuras y con esa inversión en defensa a la que estamos mirando en toda Europa. ¿Es la palanca adecuada a la que Europa se tiene que agarrar en este momento, esa mayor inversión en defensa Europa y España, José Carlos? Bueno, no te queda más remedio. Estados Unidos ha sido el gran garante de la estabilidad y la defensa en Europa y ahora ha dicho que no quiere gastar más aquí, ¿no? Por lo tanto, tú tienes que gastar. Otra cosa, y mis dudas, Laura, es cómo lo hacen, ¿no? Y yo creo que no sé, Europa se ha convertido en un Instagram, solo le gusta tirarse fotos, entonces, claro, es muy fácil ir a un consejo o a una reunión de la OTAN y decir que va a subir el gasto al 2 o al 3% del PIB, pero claro, eso cómo se hace, ¿no? Especialmente en industria militar con alto contenido tecnológico y con capacidad de producción limitada, ¿no? Por lo tanto, yo creo que Europa debería hacer un plan realista a medio plazo y ir a un consorcio de defensa europeo parecido al modelo Airbus y empezar a planear bien todo su gasto en defensa, ¿no? Esta locura de subamos el gasto en defensa y compremos cualquier cosa, bueno, pues me recuerda a lo de las mascarillas, ¿no? Habrá 4 o 5 golfos alrededor de los presidentes de los gobiernos de todos los países y va a haber corrupción y va a haber gente que se va a enriquecer a costa de los contribuyentes, ¿no? Me temo, porque no hay capacidad a corto plazo de la reacción que pide, por ejemplo, Mark Nutt, ¿no? Que en la pandemia nos dijo que estábamos gastando mucho y ahora quiere gastar todo en defensa, ¿no? Yo creo que como decía Aristóteles, la virtud es el punto intermedio entre estas dos cosas, ¿no? Yo buscaría la virtud, ¿no? ¿Hasta qué punto es un drama, José Carlos? Y con esto acabamos, que en España no se presenten unos presupuestos generales del Estado. Bueno, es la señal de que el gobierno no tiene capacidad para gobernar. O sea, es un problema y una crisis política antes que económica. En la parte económica, pues evidentemente que antes de Pedro Sánchez, o por lo menos cuando yo estaba en esto de estimar el PIB y de estimar los presupuestos, se pensaba que un presupuesto llevaba inmediatamente a una política fiscal restrictiva porque no podías aumentar el gasto, pero no sé cómo lo están haciendo Pedro Sánchez y María Jesús Montero, pero están aumentando el gasto no solo un poquito, Laura. La regla de gasto que nos impuso la Comisión Europea el año pasado era del 2,9 de crecimiento del gasto y tanto las comunidades autónomas como el Gobierno central han acabado con un crecimiento del gasto el año pasado del 7% sin presupuestos, ¿no? Pues no sé, yo creo que la intervención general del Estado tiene que explicarnos qué está pasando, ¿no? Si no cumplimos nuestras propias reglas, pues es muy difícil que los inversores acaben confiando en un país que no cumple sus reglas, ¿no? Estamos en un momento de inestabilidad financiera mundial, creo que va a ir a más, creo que las políticas de Trump van en serio y que él va a provocar más inestabilidad financiera y eso puede acabar que los inversores acaben desconfiando en la deuda pública española y que nuestra prima de riesgo vuelva a subir, Sí, ¿no? pero sin embargo, José Carlos, discúlpame, lo que se sigue evidenciando es que España sigue creciendo, sigue generando empleo y en el día a día no tenemos problemas en lo macro, porque luego otra cosa es el día a día de la gente, donde se observa una brecha y un gap, ¿no?, entre el poder adquisitivo de la gente y las grandes cifras macro.
Sí, pero eso ya lo vivimos con Aznar del año 2000 a 2004 y luego con Zapatero de 2004 a 2007 y luego vino la crisis de deuda, ¿no? Yo me estoy refiriendo, Laura, a que estamos en el momento de máximo riesgo financiero desde 2008. Y si tú tienes una vulnerabilidad que es tu deuda pública, ¿no? Que es elevadísima, y tienes necesidad de emitir deuda en los mercados y los mercados se van a poner más sensibles y más inestables, tú deberías estar mandando señales de estabilidad a los mercados, ¿no? Un país que no tiene presupuesto, que no tiene capacidad de gobernabilidad y que está en una situación de tanta vulnerabilidad con tanta deuda pública, pues es muy fácil y pasto de que sufra una crisis financiera con aumento de prima de riesgo, ¿no? Ese es mi temor desde hace años y, bueno, en algún momento pues se puede materializar. Yo creo que estamos mal y que el gobierno, el que sea, estoy pensando en el gobierno de España sin ideología, sin partido, ¿no? Debería estar mandando señales a los mercados financieros y a los inversores de estabilidad. Si tú mandas señales de inestabilidad en un mundo inestable e incierto provocado por Trump, pues tú serás pasto de la inestabilidad y del contagio de Trump. José Carlos Díez, economista, profesor de la Universidad de Alcalá, muchas gracias por madrugar con nosotros en Capital Radio con muchas advertencias encima de la mesa. Me quedo con eso de que Europa se ha convertido en un Instagram. Qué peligro. Gracias. Un placer.